Leibniz es uno de los más grandes pensadores en la historia del occidente. Él va a hacer un libro en 1710 al cual tituló La Teodicea, en donde entre otras cosas va a responder a la crítica del diccionario enciclopédico, histórico y crítico de Pierre Bailly. Bailly es el iniciador de lo que se entiende como el ateísmo virtuoso, es decir, ya no ser ateo por mero resentimiento, sino desde el intelecto. Para Bailly, muchas veces el ateísmo va a ser mejor que la idolatría e incluso que los creyentes. Bailly va a utilizar, va a estudiar la historia de la teología y de la filosofía hasta su tiempo, y va a llegar a la conclusión de que Dios no pudo haberle dado libre albedrío a la humanidad sin ser inmoral. Es decir, al darle libertad al hombre y saber que iba a pecar y condenarlo todavía por ese pecado, Bailly dice no tiene sentido. Entonces opta por decir que Dios tendría una libertad indiferente, dejaría al hombre y él sería indiferente a la vida del hombre. Entonces Bailly utiliza los argumentos del mal contrastado con la bondad de Dios y con la libertad del hombre para justificar su ateísmo y explicar que pues no tiene sentido ser creyente en Dios. Entonces Leibniz hace esa teodicea para justificar a Dios. Va a buscar conciliar tres temas, que es la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal. Es imposible en un pequeño video abordar todos los 415 premisas de la teodicea, pero pues vamos a hacerlo muy corto y simplemente de una manera escueta. Para Leibniz, la bondad de Dios se ve plasmado en la razón. Él tiene dos principios, que es el principio de razón suficiente, es decir, todo tiene una causa, todo tiene una razón de ser. Y el otro es el principio de no contradicción, en el cual una verdad no puede contradecirse con otra verdad. Para Leibniz, la razón es el encadenamiento de verdades. Entonces, Dios es racional. Dios se mueve en la razón. Entonces, lo que va a hacer Leibniz es explicar que todo tiene una razón de ser y va a explicar que Dios, a través de su sistema de la armonía preestablecida a través de la monadología, Dios ha puesto el mejor de los universos posibles. Para justificar la bondad de Dios, Leibniz va a decir, y también la libertad del hombre y el origen del mal, Leibniz va a decir que Dios ha creado el mejor de los mundos posibles, que Dios vio en la región de los posibles, vio los futuros contingentes, y él entendió que habría de elegir el mejor de los mundos posibles con todo y los males que pudieran contener, porque eso mejora el mundo. Eso determinó la elección del mejor de los mundos posibles en la región de los posibles, generó que Dios se determinara en la creación y determinó para que Dios eligiera un mundo. Entonces, para Leibniz, vivimos en el mejor de los mundos posibles. ¿Por qué? Porque Dios es infinitamente bueno y es racional. Entonces, todo lo que ha pasado en el mundo es porque Dios así lo eligió, porque era lo mejor. Tal vez si Napoleón ganaba las guerras, si Hitler lograba invadir Rusia, pues el mundo hubiera sido peor o hubiera fracasado, o la invasión para salir de Dunkerque en la Segunda Guerra Mundial, o si Aníbal hubiera vencido a Roma, o si Jerjes hubiera vencido en las guerras médicas. Entonces, para Leibniz, Dios ha escogido el mejor de los mundos posibles porque es racional y es infinitamente bueno. Es decir, él ve futuros contingentes en la región de los posibles y en base a su amor, a su infinita sabiduría y a la razón, elige el mundo en el que estamos. Ese es el fundamento de la teodicea. La creencia en que Dios es racional, bueno, y que la verdad está en él, y que en esa sabiduría divina y en esa
en esa bondad, eligió este mundo, con todo y el mal. Bueno, entonces ahí se fundamenta en lo que es la armonía preestablecida de la monodología y lo que es el mejor de los mundos posibles, el fundamento de la teología y filosofía de la teodicea de Leibniz. Para Leibniz, el hombre es libre y opera. Dios, hay que entender que hay una voluntad antecedente y una voluntad consecuente. Para Dios todos los hombres tienen que ser salvos desde la voluntad antecedente, pero en la voluntad consecuente se dan las sumatorias de las voluntades de los particulares y es ahí cuando las personas se pierden o se salvan. Por lo tanto, ahí Leibniz le da el libre albedrío a los hombres totalmente establecido por la presencia de Dios. Leibniz rechaza la ciencia media de los molinistas y de los jesuitas y rechaza el determinismo de los tomistas. Para Leibniz, Dios a través de la presencia permite que el hombre actúe libre en el libre albedrío. Entonces, para Leibniz, el mal, hay mal metafísico, hay mal moral y hay mal físico. El mal metafísico es por la imperfección de la criatura, porque Dios no se puede crear a sí mismo. Entonces, Dios al haber creado una criatura que no tiene sus perfecciones, esa privación genera el mal. Ahora, el mal metafísico solamente es lo absoluto y la libertad sería la libertad de ese mal metafísico. El mal metafísico no determina a las personas. Entonces, el problema es el mal moral, que es el pecado, y el mal físico, que es la consecuencia del mal moral, que son las enfermedades o los males corporales o sociales. Entonces, para Leibniz, el mal es parte de un bien mejor. Cuando Leibniz dice que Dios, a través de su presencia, ve la región de los posibles, él elige el mejor de los mundos posibles, el mejor de los bienes, y eso incluye varios males. Entonces, el mal, que sería en este caso el mal moral y el mal físico, es parte de un bien mejor moral y de un bien físico. Por lo tanto, el mal es una parte del todo que es el bien. Entonces, ahí es donde entra este mal. Entonces, Leibniz va a responder a Bale diciendo que que Dios escogió el mejor de los mundos posibles a través de su sabiduría y de su bondad infinita y dejando la armonía preestablecida de la monodología. 2, que el hombre tiene libertad por la presencia de Dios. Él elige desde su libre albedrío en sumatoria con la voluntad consecuente de Dios. Entonces el hombre es totalmente libre y que su alma se determina, y el alma misma tiene esa capacidad de determinar sus voluntades y sus pasiones. Y 3, el mal es parte del bien, de ese plan que genera el bien del mejor de los mundos. Así Leibniz va a decir que no tiene caso, como dice Bale, no creer en Dios por el mal, porque el mismo Dios acepta ese mal moral y ese moral físico o lo permite porque entiende que eso perfecciona el mejor de los mundos posibles.